¿Qué onda, Kevin? Buenos días. ¿Qué onda? Buenos días. Buenos días. Todo en orden. Todo en orden. Vamos a ver si se conecta alguien más. Si no, ahorita iniciamos tú y yo. ¿Qué hacemos? Sí, ¿Cómo ves? ¿Cómo siguió tu mami? bien, Qué bueno, me da gusto. sí. No, sí, Pues sí. sí, todo bien hasta ahorita. Pues sí, gracias a Dios. ¿Va? Sí. No, si Dios quiere lo operan los días primero. Pues sí. Así es. De repente se conectan muchos y de repente nada más estás tú y Devan y va. Así son en todas las clases. Siempre hemos estado yo, Devani y César. Así, Sí. claro. Pues sí. Está bien ni hablar. Sí. Y luego ya cuando es día de tareas ahí andan preguntando todos. Eso es lo que te iba a decir, que luego ahí ya me enteré que luego les andan hablando para que les pasen la tarea, va. Como quiera yo la Sí. subo al grupo, pero como no saben de qué se trata, porque no están en la clase, pues no saben qué hacer, va. Sí, no, de hecho, a mí siempre me dicen que si les paso todo lo que, o sea, todo lo que vemos, pero pues yo les digo que están las clases grabadas. Pues sí, ahí en las clases pueden oírlo y anotar el que quiera o hacer lo que quieran, ¿verdad? Pues está bien, Sí, ¿no? Qué bueno, vaya ellos, ¿verdad? Como quiera. Espero que ustedes sigan echándole muchas ganas porque eso también implica mejor calificación, ¿verdad? Lógico. sí, Así es. sí, pero Bueno, así son. ¿cómo estás, Devani? Buenos días. Buenos días, profe. Qué bueno, me da gusto. Mayela, buenos días. Buenos días. Bueno, el tema de hoy pues, va a ser el núcleo. Los procesos de formación, operación y reproducción celular no pueden realizarse en ausencia de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Se requiere cierto tipo de proteínas, las enzimas, para sintetizar y emplear estas moléculas. En otras palabras, la estructura y funcionamiento de las células
se inicia con proteínas y las instrucciones para síntesis de proteínas se ubican en el ADN. A diferencia de las bacterias, las células eucariontes tienen instrucciones genéticas distribuidas en diversas moléculas de ADN de distinta longitud. Por ejemplo, en cada célula del cuerpo humano, por ejemplo, contienen 46 moléculas de ADN de un extremo a otro. Estas moléculas medirían alrededor de 1 metro. De manera similar, si se colocaran extremo con extremo las 26 moléculas de ADN de una célula de rana, ocuparían una longitud de 10 metros. No tenemos idea del motivo por el cual las ranas fabrican tanto ADN. Recordemos que las células eucariontes protegen su ADN en el núcleo. Esperen un segundo. Ok. Vamos a ver ahorita una estructura de este organelo, donde nos dice que el núcleo tiene dos funciones. Primero, separa físicamente todas las moléculas del ADN de los complejos mecanismos metabólicos del citoplasma, o, como explicó cierto profesor, el núcleo mantiene en su interior a los cromosomas y a la mitocondria en el exterior. Ahora bien, el núcleo de una célula pancreática, las pequeñas flechas en esta microfotografía obtenida con microscopio electrónico de transmisión señalan hacia poros, donde operan sistemas de control que restringen o permiten el paso de sustancias específicas a través de la cubierta nuclear. La ubicación del ADN en un saco hace más fácil que la célula madre copie y organice las instrucciones hereditarias antes de iniciar su división. Esto es importante porque cada una de las dos células hijas que se forman más adelante requieren un conjunto completo de moléculas de ADN. Segundo, las membranas nucleares sirven como límites y permiten que las células controlen el desplazamiento de sustancias y señales que entran y salen del citoplasma. Voy a decirles lo que dice en la tabla 2, que viene siendo, que nos da una lista de los componentes del núcleo. Los componentes del núcleo es la cubierta nuclear, que es un sistema de doble membrana lleno de poros que controlan selectivamente el paso de diversas sustancias hacia el interior y exterior del núcleo.
Y luego está lo que es el nucleoplasma, que es una porción interior líquida del núcleo. Y luego viene lo que es el nucleolo, denso agrupamiento del ARN, de ARN y proteínas que se ensamblan tomando las subunidades ribosomales. Y luego está lo que es el cromosoma, que es una molécula de ADN y muchas moléculas proteicas íntimamente asociadas a ella. Y luego está la cromatina, que es un conjunto total de todas las moléculas de ADN y sus proteínas asociadas en el núcleo. Y luego vamos a ver lo que es la cubierta nuclear. A diferencia de las células, el núcleo tiene otras dos membranas, una en torno a la otra. Este sistema de doble membrana constituye la cubierta nuclear y presenta dos bicapas de lípidos, en las cuales hay embebidas muchas moléculas de proteína. Aquí parte de la superficie externa de una cubierta nuclear esta muestra se fracturó para mostrar las capas internas de sus dos bicapas de lípidos y los poros nucleares. Cada poro que atraviesa la cubierta en un grupo organizado de proteínas de membrana que permite el transporte selectivo de sustancias hacia el interior y exterior del núcleo. Diagrama de la estructura de la cubierta nuclear. La cubierta nuclear rodea al nucleoplasma. La porción líquida del núcleo, la superficie más interna, contiene sitios de anclaje para proteínas similares a tiras que anclan el ADN a la cubierta y también ayudan a mantenerlo organizado. En la superficie externa se encuentra una profusión de ribosomas. Las proteínas se sintetizan en los ribosomas recubiertos de membranas o sobre otros ribosomas ubicados en el citoplasma. Como todas las membranas celulares, la bicapa de lípidos de la cubierta nuclear evita que las sustancias hidrosolubles viajen libremente hacia el interior y exterior del núcleo. Sin embargo, hay muchos poros, cada uno con un grupo de proteínas que abarcan ambas bicapas. Las moléculas pequeñas e hidrosolubles y los iones pueden atravesar la cubierta nuclear a través de los poros, como veremos más adelante. Las moléculas grandes, incluyendo las subunidades ribosomales, también pueden atravesar los poros de manera controlada. El nucleolo
Examinamos otra vez el nucleolo de la figura 4.11. En su interior contiene una masa ligeramente esférica de material denso, que nos pregunta cómo está compuesto o cómo está constituida. Cuando las células eucariontes crecen, se forman en el núcleo una o más de estas masas. Cada una de ellas es un nucleolo, un sitio de construcción donde ciertos ARN y proteínas se combinan para formar subunidades ribosomales. Los subunidades se desplazan a través de los polos nucleares hacia el citoplasma. En este sitio, dos subunidades convergen formando un ribosoma completo, donde los aminoácidos son ensamblados para sintetizar proteínas. Ahora vamos a hablar sobre los cromosomas. Cuando las células eucariontes no se están dividiendo, sus moléculas individuales de ADN no se observan en la microfotografía y adquieren apariencia granulosa a medida que las células se preparan para la división, duplican sus moléculas de ADN. De modo que cada célula hija reciba todas las instrucciones hereditarias necesarias. Entonces, el ADN pierde su apariencia granulosa y cada molécula se pliega en su estructura compacta. Los primeros microscopistas dieron el nombre de cromatina a la sustancia de apariencia granulosa y llamaron cromosomas a las estructuras condensadas. En la actualidad, la cromatina se define como el conjunto de ADN de las células que incluye todas las proteínas asociadas a él. Cada cromosoma es una molécula de ADN y las proteínas a ella asociadas sin importar que tengan forma condensada o de hilo. Un cromosoma, una molécula de ADN similar a un hilo más proteínas sin duplicar. Un cromosoma similar a un hilo pero doble incluye dos moléculas de ADN más proteínas. Y un cromosoma duplicado y también condensado, en otras palabras, la apariencia del cromosoma cambia a lo largo de la vida de la célula eucarionte. En capítulos posteriores examinaremos diversos aspectos de los cromosomas, de modo que será conveniente recordar este punto. ¿Qué ocurre con las proteínas especificadas por el ADN?
En el exterior del núcleo de la célula se ensamblan nuevas cadenas polipeptídicas para formar proteínas en los ribosomas. ¿Y qué ocurre con ellas? Muchas se acumulan en el citoplasma o son utilizadas de inmediato. Otras más entran al sistema de endomembrana. ¿Cómo se describe en la siguiente sección el retículo endoplásmico? Los complejos de Golgi y diversas vesículas constituyen este sistema. Gracias a las instrucciones del ADN, muchas proteínas adoptan formas finales y específicas en el sistema de endomembranas. Además, en este sistema se ensamblan los lípidos y son empaquetados por enzimas y otras proteínas que también fueron sintetizadas según las instrucciones del ADN. Las vesículas llevan a las proteínas y lípidos a sitios específicos dentro de la célula o de la membrana plasmática para su exportación. El núcleo, un organelo con dos membranas externas, mantiene las moléculas de ADN de las células eucariontes separadas del mecanismo metabólico del citoplasma. La localización hace más fácil que el ADN se organice y sea copiado antes de que la célula madre se divida en las células hijas. ¿Me permiten tantito, por favor? Ya llegué, jóvenes, perdón. Los poros de la cubierta nuclear ayudan a controlar el paso de varias sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Ahora bien, vamos a hablar como nuevo tema de los sistemas de endomembrana. El sistema de endomembranas consta de una serie de organelos conectados funcionalmente en los cuales los lípidos son ensamblados y se modifican las nuevas cadenas polipeptídicas. Sus productos son clasificados y embarcados a diversos destinos. Ahorita les voy a explicar cómo se
¿De qué manera se interconectan los organelos, el retículo endoplásmico y los complejos de Golgi y las vesículas? El sistema de endomembranas, un sistema de membranas en el citoplasma que sintetizan, modifican, empaquetan y embarcan proteínas y lípidos. Las flechas verdes ilustran una vía secretoria por la cual algunas proteínas y lípidos son empaquetados y liberados en numerosos tipos de células, incluyendo las células de glándulas que secretan mucosidad, sudor y enzimas digestivas. Por decir, aquí nos dice las instrucciones incluidas en el ADN para la síntesis de cadenas polipeptídicas. Deja el núcleo y entra al citoplasma. Las cadenas verdes se ensamblan en los ribosomas en el citoplasma. La vía secretoria nos dice que algunas cadenas polipeptídicas entran al espacio interior del retículo endoplásmico rugoso. Ahí se inician modificaciones que le dan su forma proteica final. Ah, sí, claro. No hay que. También en la membrana del retículo endoplásmico liso, los lípidos se ensamblan a partir de elementos de construcción que llegaron ahí con anterioridad. El número 3 nos dice que las vesículas que se forman de la membrana del retículo endoplásmico y que después transportan las proteínas sin terminar y los lípidos al complejo de Golgi. Y luego en la 4 nos dicen que en la membrana del retículo endoplásmico liso, los lípidos se ensamblan a partir de elementos de construcción que llegaron ahí con anterioridad. Y algunas cadenas polipeptídicas entran al espacio interior del retículo endoplásmico rugoso y ahí se inician modificaciones que les dan su forma proteica final. Las vesículas diversas, hay el complejo de Golgi, el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. Algunas vesículas se forman en la membrana plasmática y después pasan al citoplasma. Estas vesículas endocíticas en ocasiones se fusionan con la membrana u otros organelos o pueden permanecer intactas como vesículas de almacenamiento. También otras vesículas se forman del retículo endoplasmático y de las membranas de Golgi y después se fusionan con la membrana plasmática. El contenido de estas vesículas exocísticas es liberado de la célula al exterior.
El retículo endoplásmico, las funciones del sistema de endomembranas se inicia con el retículo endoplásmico o RE. En las células animales, el retículo endoplásmico es una continuación de la cubierta nuclear y se extiende a través del citoplasma. Sus membranas tienen una apariencia áspera o lisa, dependiendo de que los ribosomas estén unidos o no a la membrana que da hacia el citoplasma. De manera típica, el retículo endoplásmico rugoso se encuentra ordenado en pilas de saco aplanados que tienen muchos ribosomas unidos a ellos. Aquí nos habla de la microfotografía obtenida con microscopio electrónico de transmisión y diagramas del retículo endoplasmático. Muchos ribosomas se observan como puntos en la superficie aplanada del RE rugoso frente al citoplasma. Cada nueva cadena polipeptídica se sintetiza en los ribosomas, pero solo las cadenas recién formadas que tienen una señal interna y pueden entrar al interior del retículo endoplásmico, rugoso o incorporarse a las membranas del retículo endoplásmico. Dicha señal es una secuencia de 15 a 20 aminoácidos específicos. Una vez que las cadenas se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso, las enzimas pueden unir otros oligosacáridos y cadenas laterales a ellas. Muchas células especializadas secretan las proteínas finales y presentan abundante retículo endoplásmico rugoso. Por ejemplo, en el páncreas, las células glandulares ricas en retículo endoplásmico fabrican y secretan enzimas que llegan hasta el intestino delgado y ayudan a la digestión de los alimentos. El retículo endoplásmico liso está libre de ribosomas y forma curvas a través del citoplasma como conductos interconectados. Esta sección revela el diámetro de muchas regiones interconectadas similares a túbulos del RE liso. Muchas células ensamblan la mayor parte de los lípidos dentro de estos conductos. El retículo endoplásmico liso se encuentra bien desarrollado en las semillas, en las células hepáticas, algunos fármacos y desechos
metabólicos tóxicos son inactivados en él. El retículo sarcoplásmico, un tipo de retículo endoplásmico, liso en las células del músculo esquelético. Tienen funciones de control de la contracción. Y luego vamos a empezar a ver lo que es el complejo de Golgi. En los complejos de Golgi, las enzimas realizan los toques finales a las proteínas y a los lípidos. Las clasifican y después las empaquetan dentro de vesículas para embarcarlas a lugares específicos. Por ejemplo, una enzima en una región del aparato de Golgi podría unir un grupo fosfato a una nueva proteína, impartiéndole así una etiqueta que la llevará a su destino correcto. Comúnmente, el complejo de Golgi parece como un apilamiento, de panqueques. Está formado por una serie de sacos aplanados, recubiertos de membrana, que viene siendo un diagrama y microfotografía de un complejo de Golgi de una célula animal, donde existe la vesícula en formación, el espacio interno, el complejo de Golgi, re liso y re rugoso. En términos funcionales, la última porción del complejo de Golgi corresponde al panqueque superior. En este sitio se forman las membranas o las vesículas a medida que zonas de la membrana se abulta y después se desprende hacia el citoplasma. Una variedad de las vesículas son diminutos sacos membranosos que se desplazan por el citoplasma o adoptan posiciones sobre el lisosoma, que es de tipo común. Brota de las membranas de Golgi, de las células animales y algunas células fúngicas. Los lisosomas son organelos para la digestión intracelular y contienen enzimas que digieren carbohidratos complejos, proteínas, ácidos nucleicos y algunos lípidos. A menudo se fusionan con otras vesículas formadas con anterioridad, a partir de pedazos de membrana plasmáticas que rodean a bacterias, moléculas y otras sustancias ancladas en los receptores de membrana. Los lisosomas digieren, además, células enteras y partes de células. Por ejemplo, cuando un renacuajo se está convirtiendo en rana adulta, su cola desaparece en forma gradual. Las enzimas de los lisosomas responden a las señales del desarrollo y ayudan a destruir las células que constituyen la cola. Los peroxisomas son otro tipo de vesículas y son sacos que contienen enzimas
que descomponen ácidos grasos y aminoácidos. Un producto de las reacciones, el peróxido de hidrógeno, es tóxico como se describe en la introducción al capítulo 5. Sin embargo, la acción enzimática lo transforma en agua y oxígeno, o lo emplea para descomponer al alcohol y otras toxinas. Cuando una persona bebe alcohol, los peroxisomas de su hígado y de sus células renales se degradan con la mitad del mismo. En el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi, el sistema de endomembranas, muchas proteínas adoptan su forma final y se ensamblan lípidos. Los lípidos, proteínas como las enzimas y otros compuestos son empaquetados en vesículas destinadas para exportación, almacenamiento, constitución de la membrana, digestión intracelular y otras actividades celulares. Por eso ya hacía eso. ¿Dónde? ¿Dónde, Kevin? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No. Bueno, yo creo que vamos a seguir ya el día de mañana. Ya no tarda en sacarnos de la reunión. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día el jueves. Mañana no tengo clases con ustedes. Que les vaya súper bien, Devani, Ayela y Kevin. Igual, bye. Cuídense.